Bien, pues ya estamos empezando la sesión de hoy. Voy a compartirles hemos recorrido ya 5 semanas de actividades, de la 1 a la 5, cada cual con su tema. La última semana, la pasada, fue un repaso para que ustedes pudieran realizar su examen parcial, y todas las semanas pues han trabajado haciendo alguna actividad respecto a cada tema. Y el tema de ahora, después de la semana número 6, es digamos, el inicio de la segunda parte del curso y corresponde al tema de fundamentos políticos internacionales del desarrollo sustentable. Entonces, ese que es el tema de ahora, de la semana 7, tiene también una actividad del cuestionario SCORM que deberán realizar. Si llega a tener algún problema con la presentación SCORM, por ejemplo, respecto a que pudiera verse un poco rápido, vamos a revisar. Aquí tenemos la presentación. Vamos a verla en vista previa. Pregunto, ¿están viendo lo que aquí yo presento? Sí, profe. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a revisar, porque me comentaba una alumna que estaba un poco rápida la presentación. Lo que pueden hacer es regresar a ella, a la página, por si acaso va muy rápido. Parece que va rápido, pero uno puede volver la presentación ahí, a la anterior. ¿Sí? Cuantas veces necesiten, la pueden regresar, porque sí, efectivamente, parece que está muy rápida la presentación. Y bueno, en todo caso, mandar algún correo a la universidad para que les comuniquen de esa situación. A ver si la pudieron resolver desde la plataforma. Bueno, entonces hablábamos de que nuestro tema es fundamentos políticos, o sea, las bases políticas de carácter internacional que dan lugar a las nacionales en lo que es el desarrollo sustentable. Y yo siempre tomo las presentaciones que aparecen en el SCORM, siempre las tomo para enlazarlas a la presentación que hago de la sesión. ¿Sí? Aquí están las mismas diapositivas presentadas para ustedes acá. Entonces, en esta semana vamos a revisar que dentro de los fundamentos políticos internacionales están lo que se llaman cumbres o también conferencias mundiales de Naciones Unidas en materia ambiental. Hay más materias, derechos humanos, por ejemplo, y aquí en este caso es materia ambiental. Igual revisaremos cuáles son los compromisos internacionales que se derivan de las mismas cumbres que tienen que ver en materia ambiental con la protección de la atmósfera. Esos compromisos se firman siempre en las conferencias y después hay que ratificar la adhesión a ese compromiso, que es internacional, y después al interior del país legislar, crear las leyes y los reglamentos, porque ya se firmó, se ratificó a nivel internacional. Entonces México ha tenido una participación activa en todas las cumbres y en los compromisos que se generan. Y es muy importante decir lo siguiente, que los compromisos que se establecen en las cumbres son a través de tratados internacionales
Y los tratados internacionales tienen la misma categoría, para nuestro país en concreto, es una categoría de lo que es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, un tratado tiene la categoría misma de nuestra constitución. Por eso es muy importante esos tratados, y cuando son vinculantes, cuando obligan a un país y se adhiere un país a ese compromiso, lo tiene que hacer valer para su nación. De ahí la importancia de que sean compromisos vinculantes o tratados o acuerdos vinculantes que se firman y se ratifican, por lo cual hay que legislar. Ustedes en la semana número 5 revisaron que había instituciones ambientales que son legislativas, que se encargan justamente de generar las leyes, y de las leyes se derivan los reglamentos de la ley, que eso lo hace cada Secretaría de Estado. Y luego conjuntamente pueden formularse normas específicas para regular algo concreto que tenga que ver con lo ambiental, incluso de salud pública también, y otro tipo de normas técnicas en general. Entonces, en la presentación que ustedes van a revisar y que aquí estamos teniendo, van a encontrar información que pues podrán analizar y por consiguiente van a comprender cuál es la evolución de ese paradigma llamado desarrollo sustentable en nuestro país a partir de que se ha participado justamente en las conferencias internacionales. Aquí, por ejemplo, en la presentación se aparece un link que es de este mapa referente a índice de sustentabilidad en nuestro país. Ustedes pueden tomar esta presentación que yo voy a colocar, como siempre lo hago, en la sección de recursos. Sección de recursos, ahorita la vamos a ver. Así que después de la sesión van a encontrar ustedes aquí en recursos, ¿sí? Aquí van a encontrar ustedes esa etiqueta, la presentación que ahora estamos revisando. Y después ustedes tendrán que contestar el cuestionario SCORM con 5 preguntas. Para el examen, ustedes habrán encontrado, probablemente hayan identificado las diversas preguntas que durante las actividades en SCORM tuvieron que contestar. Había 20 preguntas de SCORM y 30 preguntas adicionales que conformaban los 50 de la base de datos, van correctivos, y de ahí 30 fueron aleatoriamente tomadas para su examen. Para cada quien presentó un examen algo más o menos distinto. Entonces, continuando con la presentación, tenemos que una vez que hayan revisado todo el contenido en SCORM, pues harán su cuestionario, ¿sí? Y lo van a poder responder. Bien, vamos a avanzar. Los objetivos que se plantean para esta actividad es que ustedes puedan analizar, desde luego comprender ese contexto internacional que son las cumbres, ¿sí?, de las Naciones Unidas, que dieron lugar al paradigma, al modelo nuevo de desarrollo sustentable, desarrollo humano y sustentable. Igualmente van a aprender cómo el derecho internacional ambiental tiene una relación muy directa con la legislación y el derecho ambiental en México, a través del cumplimiento que se tiene que hacer de los tratados y acuerdos internacionales. También habrán de reconocer la importancia y el alcance de los compromisos internacionales para la protección de la atmósfera, en los que México firma, ratifica, legisla internamente
y se integra cada vez mayor normatividad en materia ambiental para nuestro país, que aplica para empresas y toda actividad económica. Siguiente objetivo, que se concientice de que todos nosotros, junto con la sociedad en general, empresas y gobierno, tenemos un cierto deber y compromiso para participar en que se vayan logrando los objetivos de la sustentabilidad 2030. Aquí aparecen dos imágenes con, con los objetivos, que son en total 17, ¿sí? Que tienen que cumplirse todas las naciones, todos sus estados, todos sus municipios, para tenerlos cubiertos a más tardar en el 2030. Estos objetivos se plantearon en el 2015, es decir, la ONU planteó que 15 años eran más o menos suficientes para que en cada país esto fuera siendo aplicado, que fuera una realidad para cada país. Acabar con la pobreza, que no exista hambre en cada nación, que hubiera salud y bienestar para todos, etcétera, ¿sí? Educación y muchos más objetivos que son muy importantes para la vida y derechos humanos en todos los países. Vamos a revisar entonces cuáles son esas cumbres mundiales de Naciones Unidas en materia ambiental. Cada cumbre tiene lineamientos, ¿sí?, de las conferencias, y tenemos aquí en principio la cumbre de Estocolmo en el año de 1972. 20 años más tarde, claro, no quiere decir que no haya nada intermedio, sí hay reuniones, conferencias, en 3, en 5 años, pero las cumbres han tenido un tiempo. En el caso de la primera y la segunda pasaron 20 años para revisar lo que se hizo, compartir experiencias en cada región del mundo. Y entonces la segunda cumbre se organizó en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en este año, 1992. La tercera cumbre se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2002, 10 años después de la segunda. La cuarta cumbre se realizó en Río de Janeiro, una vez más, en el 2012. Considerando la diferencia entre el 92 y el 2012, son 20 años. Por esa razón se llamó Río más 20. Esa cumbre tuvo esa denominación. Río más 20, es decir, 20 años después de la primera reunión en Río de Janeiro. Entonces, las conferencias se convocan, se plantean instrumentos de aplicación, documentos con declaratorias, algunos planes para ejecutar la instrumentación y programas que también tengan que ver con la instrumentación de lo que en la cumbre se establece. Entonces, revisando la de Estocolmo, fue convocada, lógicamente, por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de proteger, de preservar y de restaurar el medio ambiente. Recuerden que ya revisamos en temas pasados, semanas pasadas, que hubo una inquietud, ¿sí?, de que los científicos estaban apreciando una alta contaminación del medio ambiente, y eso dio lugar a pensar en preservar, en proteger y restaurar aquello que se hubiera afectado por las contaminaciones. Así que el 72, del 5 de junio al 16, se realizó esta conferencia. Y los instrumentos principales de esa conferencia fue la declaración, ¿sí?, de la conferencia, que contiene 26 principios, tiene un plan de acción con recomendaciones para el medio ambiente, y se creó
un programa muy importante que sigue siendo vigente, que es el de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, el PNUMA. En inglés se llama UNEP. Entonces, con esta conferencia de Estocolmo se desarrolló bastante en materia ambiental el derecho ambiental, pero internacional. Es decir, el derecho internacional ambiental tuvo un gran despegue, un gran desarrollo, porque, como dijimos, habían creado instrumentos de naturaleza declarativa, las cuales son no vinculantes, es decir, son principios planteados, declaraciones realizadas con enunciados específicos que, aunque no sean vinculantes, no sean un compromiso, sí son planteamientos que posteriormente pueden dar lugar a un instrumento vinculante, es decir, a un compromiso que se deba de cumplir por todos los países que firman y ratifican esa firma. También se produjo la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en el 74, después de la cumbre. También se generó el principio de conducta en el ámbito del medio ambiente en materia de conservación armoniosa de los recursos naturales, compartidos por 2 o más estados. Lógicamente que siempre hay un estado-nación que está colindante con otro país, 2 o más países. Entonces también se materializó con la Carta Mundial de la Naturaleza, que fue una resolución que se adoptó por la Asamblea General en el 82, es decir, 10 años más tarde de la cumbre, se adopta la Carta Mundial de la Naturaleza. Y en el caso del programa que comentábamos de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que se fundó en ese año, sirvió para catalizar, para mediar y facilitar el uso racional del medio ambiente en el mundo y el desarrollo sostenible. La labor de este programa es para evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel mundial, regional y nacional. O sea, hay un PNUMA en México también. Igualmente para elaborar instrumentos ambientales de carácter internacional y nacional, de modo que puedan fortalecerse, en este caso importante, fortalecer las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. Así que el PNUMA tiene una historia suficiente para contribuir al desarrollo y en la aplicación del derecho del medio ambiente. Su labor normativa igualmente puede facilitar programas de plataformas intergubernamentales. Lo mismo, elaborar acuerdos de principios o directrices multilaterales sobre el medio ambiente que tienen como objeto hacer frente a los problemas ambientales mundiales. En el caso de México, una oficina del PNUMA se abrió en 2011 para impulsar proyectos para la conservación del medio ambiente y hacer frente también al cambio climático. La siguiente cumbre, la de Río de Janeiro en el 92, cada cumbre va teniendo un nombre más o menos específico. Esta se llamó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Recuerden que la anterior se llamó sobre medio humano, ¿sí? Ahí está, el medio humano. Ok, entonces la de Río de Janeiro se conoció también como Cumbre de la Tierra. Bien, y aquí están los datos de las fechas concretas en el año en que se llevó a cabo. Igualmente, hubo una declaratoria, ¿sí?, de principios que se denominaron Carta de la Tierra. Y en esa Carta de la Tierra se tomó conciencia por parte de gobiernos y ciudadanos de que era importante considerar el desarrollo armónico de la economía, los recursos y la sociedad. Se suscribieron convenciones globales sobre cambio climático y biodiversidad. Ya se hablaba justamente de este impacto del calentamiento global en lo que se denomina el cambio climático. Que comentábamos hace unos días, el cambio climático es mucho más allá
de lo que significa el calentamiento global. Pero sí hay un impacto en la contaminación y el calentamiento global, lo mismo que el impacto ambiental en cuanto a pérdida de biodiversidad. Ahora, otra de las importantes en Río de Janeiro, 92, fue que se adoptó un programa de acciones para promover la sustentabilidad. Ese programa lleva por nombre Agenda 21. Se puede llamar Programa 21 o Agenda 21. De un modo u otro es el mismo. Y la finalidad de este programa era que mostrar las directrices por las que cada gobierno a nivel nacional pudiera emprender un programa de acciones y promover que sus ciudades fueran sustentables. Más adelante, en las semanas siguientes, vamos a revisar un poco más acerca de la Agenda 21. Y también en esta cumbre de Río 92 se creó un mecanismo institucional dentro de las mismas Naciones Unidas que se llamó o se llama todavía Comisión para el Desarrollo Sustentable. En español, CSD, porque ahora hay también las siglas en inglés. Entonces, esta comisión era la encargada justamente de revisar que en cada nación asociada, Naciones Unidas, se fuera adoptando todas las resoluciones que se habían emprendido en esta cumbre, particularmente las que tienen que ver con el cambio climático, la biodiversidad y la sustentabilidad de todas las naciones. Fue muy importante esta cumbre porque tuvo 20 años de experiencia de Estocolmo a Río de Janeiro. Y del conjunto de esos principios establecidos y ratificados en la cumbre de Río de Janeiro, he colocado aquí 4 de ejemplo. El principio número 1 establece que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable, sostenible, y lógicamente todos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. En el principio número 3 tenemos que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente. Tomen nota de esta frase, de esta palabra, este adverbio, equitativamente, ¿sí? Si no, no es sustentable. Entonces, responder equitativamente a las necesidades de desarrollo y también necesidades ambientales de generaciones presentes y generaciones futuras. Esto es muy importante en la sustentabilidad. Principio 3. El principio número 8 de la lista es que para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, ¿sí?, los estados, es decir, las administraciones republicanas de cada país, deberán de reducir y eliminar las modalidades de producción y de consumo insostenibles y por consiguiente y por contraparte fomentar políticas demográficas apropiadas, ¿sí? Son dos cosas que van asociadas, ustedes lo vieron en la semana número 3, como los problemas sociales son también problemas económicos y son también problemas ambientales. El principio 22 señala que las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente. Es decir, hay una gran cultura y riqueza cultural de parte de las poblaciones indígenas y comunidades en relación al conocimiento del medio ambiente. Y entonces también participar en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Entonces los gobiernos, los estados, deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad cultural, la cultura misma y los intereses propios de esas culturas, de modo que hagan posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. Este principio 22 se va a relacionar bastante con lo que vamos a ver
el principio 10 y después lo que se llama el Acuerdo de Escazú. Entonces, continuando con la Convención de Río de Janeiro, se realizaron convenciones globales sobre cambio climático y biodiversidad. Sí, se establece lo siguiente. Nos encontramos, en el caso del cambio climático, nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo, que es el cambio climático. Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo, desde cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas en lugares insulares. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos, ¿sí? Si no se toman medidas drásticas, ya será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro. Como hemos dicho antes, el cambio climático no depende precisamente de la humanidad, sino de las cuestiones del sistema solar. Pero es una cosa real, ¿sí? Está ocurriendo en cierta forma, paulatinamente. Ahora, hay tres hechos en que los científicos inciden y que son de enorme utilidad para entender de raíz este problema y la escala que adquiere. Tenemos que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media anual de la Tierra. Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la revolución industrial, en que se ocupó ya máquinas y sobre todo cuando se hicieron las máquinas de combustión interna. Y con ello aumenta entonces la temperatura del planeta. El gas de efecto invernadero más abundante, alrededor de 2/3 de todos los tipos, es el dióxido de carbono. Y este CO2 resulta artificialmente de la quema de combustibles fósiles, pero naturalmente es un gas que resulta de la respiración aeróbica de los seres vivos. Bien, entonces, revisando el otro punto, que es la Agenda 21, o Programa 21, resulta que es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universalmente, ¿sí?, nacionalmente y localmente por cada estado o municipio, por organizaciones de Naciones Unidas, por los gobiernos, grupos principales de cada zona en la cual el ser humano influye en el medio ambiente. Este programa 21 aborda los problemas acuciantes de hoy y también trata de preparar al mundo para los desafíos del próximo siglo. ¿Por qué? Pues refleja un consenso mundial y un compromiso político al más alto nivel sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del medio ambiente. Su ejecución con éxito incumbe ante todo y sobre todo a los gobiernos. Las estrategias, planes, políticas y procesos nacionales son de capital importancia para conseguir que el programa 21 sea efectivo. Y siguiente, la cooperación internacional tiene que apoyar, debe de apoyar y debe de complementar también los esfuerzos nacionales. Por eso, cuando un estado o una ciudad del país quiere y hacer un acuerdo vinculante con otra nación, lo puede hacer, incluso ante la ONU. Entonces, en este contexto de cooperación internacional, Naciones Unidas tiene una función clave que desempeñar, ¿sí? Y además, otras organizaciones internacionales o de carácter regional y subregional también pueden contribuir a este esfuerzo. Entonces, se plantea que se debe de alentar la participación más amplia del público y también la participación activa de organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONG, y otros grupos también, otros grupos que pueden ser ambientalistas, que también se pueden llamar organizaciones sociales civiles. Las ONG son de carácter internacional y las OSC son de carácter nacional. Ahora, comentábamos hace un momento acerca del mecanismo llamado Comisión para el Desarrollo Sustentable, el CSD, del 92, que iba a asegurar
ese seguimiento de la Conferencia de Naciones Unidas del 92. Así que 5 años después se acordó, ¿sí?, que iba a haber una revisión, una sesión especial para revisar cada 5 años los progresos de la Cumbre de la Tierra. Es decir, del 92 más 5 iba a haber cada año, 5 años, una revisión del progreso de esa cumbre desde el 92. Y esa división, ¿sí?, aquí cambia el nombre para la ONU, la División de Desarrollo Sostenible, ¿sí?, forma parte del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. En el video que van a revisar ustedes después en los recursos, aparece justamente esta información que ustedes pueden conocer de cómo la ONU se originó, cómo se estableció y cómo está formada. Y su sede es en Nueva York. Entonces, esta división promueve el desarrollo sostenible, prestando servicios sustantivos de secretaría a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. O sea, la división se asocia con la comisión y llevan a cabo entonces cooperación técnica, es decir, avances tecnológicos para mejorar situaciones de contaminación o incluso de mejoría en la producción socioeconómica. Y también en la creación de capacidad, es decir, buscar capacitar técnicamente a las sociedades y empresas, tanto a nivel internacional como regional y nacional. Entonces, esta comisión es un foro de alto nivel sobre desarrollo sostenible y que se encarga de examinar y supervisar los progresos que se consiguen a nivel nacional, a nivel regional o a nivel internacional. Para el caso de regional, en nuestro país, nuestra región, pertenece a la CEPAL, ¿sí?, Cooperación Económica para América Latina, CEPAL. Y hay otras regionales, ¿sí? Y entonces ese programa CDS se encarga de revisar cómo se ejecuta el programa 21, ¿sí? Igualmente otro programa que se llama Acción de Barbados y el plan de aplicación de decisiones de Johannesburgo, y presenta informaciones al respecto. Así que la comisión se reúne todos los años en Nueva York y sus trabajos se organizan en ciclos de cada 2 años, que constan de un periodo de sesiones de examen y otro periodo de sesiones de formulación de políticas. Es decir, hay una actividad muy continua de parte de esta comisión que está trabajando permanentemente. Aquí presento para ustedes en la lámina, no lo vamos a revisar, documentos que fueron convenidos en esa cumbre, ¿sí? Y aquí aparecen para ustedes todos ellos. Tienen su link, todos tienen su link, y lo pueden revisar ustedes posteriormente. Bien, en concreto, lo que no vamos a ver y que les puedo señalar sería un convenio sobre diversidad biológica, en el cual México participó en lo que se llamó en su tiempo corredores biológicos de México hacia Centroamérica. Bien, entonces pasamos a la siguiente cumbre de Johannesburgo del 2002, ¿sí? Esa tercera cumbre de Johannesburgo presentó igualmente su propia declaración, ¿sí?, sobre desarrollo sustentable. Y esa declaración tiene, vamos a revisar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes especificaciones, o vamos a decirlo así, particularidades o capítulos en esa declaración. Es decir, ellos están considerando las declaraciones anteriores, ¿sí? Y por eso dice aquí, de nuestros orígenes, con miras al futuro. Siguiente capítulo, desde Estocolmo, ¿sí?, a Río de Janeiro y luego a Johannesburgo. Es decir, no se olvida la historia de Naciones Unidas porque es importante. Ahora, plantean que hay desafíos que ya sabían y desafíos que son probablemente recientes. Y entonces se plantea el compromiso con el desarrollo sustentable. O sea, no olvidarse
que ese paradigma es muy importante y no se puede desechar como tal. Incluso ya es parte de la teoría del desarrollo, ya no solo es un paradigma, ya es parte de una teoría. La teoría siempre implica conocimiento científico y, claro, conocimiento cultural. Y se habla también un capítulo de multilateralismo como una opción del futuro, ¿sí? Es decir, no puede haber solamente relaciones bilaterales, sino tienen que ser multilaterales entre países del mundo. Y se formuló y se presentó un plan de implementación de Johannesburgo. Vamos a revisar algunas cosas al respecto. Esta información es muy extensa, queda para ustedes en recursos. Voy a tratar de avanzar un poco más a lo importante que podamos revisar. Por ejemplo, aquí, la cumbre de Johannesburgo es un paso adelante que llevará de los conceptos a la práctica, ¿sí? Este programa 21, que es el Plan de Acción Sostenible, tiene que seguir siendo un proyecto ejecutado, ¿sí? Una guía para mejorar las condiciones en el mundo y la vida de la gente. Entonces, en Johannesburgo, igualmente los gobiernos convinieron en que era posible adoptar una línea de conducta con la que se pudiera proteger el planeta y crear un futuro más próspero. Entonces, este programa 21 se ratifica que seguirá siendo la base para la elaboración de iniciativas tangibles que produzcan resultados. Es decir, no se olvida de que ese programa tiene que seguir siendo la guía y la vía de acción. Entonces, revisando concretamente ese plan, vemos que tiene diferentes capítulos, ¿sí? Todos ellos son importantes. Y quiero que observen lo siguiente, de que en el año 2000 hubo lo que se llamó Objetivos del Milenio. Y en esta cumbre se revisaron parte de esos objetivos del milenio y se trataron en los capítulos del documento y declaraciones de la cumbre de Johannesburgo. Entonces, aquí están, fundamentalmente, es erradicar la pobreza, ¿sí? Revisar cómo es el consumo, ¿sí? Esa evolución, proteger y gestionar los recursos naturales para el desarrollo económico y social, revisar la dinámica demográfica relacionada con la sustentabilidad, el tema de proteger y fomentar la salud humana, muy importante, y en el caso, por ejemplo, de estados insulares, habrá que revisar su situación, por lo que se hablaba de que el deshielo de los polos está aumentando el nivel del mar. Y eso es algo que ha llevado a migraciones de toda una isla hacia otras. Pero es complicado recibir después a las poblaciones. O lo hacen complicado. Capítulo siguiente, el 8, la integración del medio ambiente y el desarrollo en lo que sería adoptar decisiones. El número 9, que va a tener que ver con su tema siguiente, que es protección de la atmósfera. Y el 10, cuáles son los medios para ejecutar estos programas. Hablamos de medios económicos. Entonces, esta conferencia de Johannesburgo, después de 10 años, dio lugar a la de Río de Janeiro 2012. Y como comentábamos, en Río de Janeiro hubo una previa, de modo que se llamó Río +20 y se le subtituló El futuro que queremos. Ese fue el nombre de la conferencia. Aquí está el documento que resultó de esta conferencia, se llama El futuro que queremos, o sea, hacia dónde vamos a movernos. Y este documento tiene medidas claras y prácticas para implementar justamente mediante la Agenda 21 la sustentabilidad en todas las naciones. Ahora, la conferencia de Río 2012 se enfocó en dos temas principales: la economía verde, en lo que significa desarrollo sustentable,
Y el otro tema, la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Aquí faltó una palabra. Ahora, los Estados miembros acordaron iniciar un proceso para desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que iban a tener como base los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Sí? Los ODM fueron la base de los ODS. Los ODS, que aparece una imagen, que son 17, lo decíamos en el principio de las presentaciones, y estos objetivos siguen siendo la vigencia hasta el 2030. Mientras no se acaben de cumplir los objetivos y el plazo, es lo que marca, es lo que rige para en materia ambiental a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, en ese documento que se planteó en la cumbre de Río 90, 2012, se hablaba de una visión común. Se hablaba de una renovación del compromiso político en tres partes: reafirmar los principios de Río y los planes de acción anteriores a él, fomentar la integración, la aplicación y la coherencia. ¿De qué? Bueno, de los avances logrados y de lo que aún queda por hacer para aplicar justamente todos los resultados de las cumbres que se ha tratado sobre desarrollo sostenible. Y desde luego solucionar dificultades nuevas y emergentes. Y como parte siguiente, la participación de grupos principales y de interesados en el mismo. Ahora, en la parte número 3, capítulo 3, está la economía verde en ese contexto, desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. En el capítulo 4, la reconstitución institucional, desarrollo sostenible, ¿sí? Fortalecer las dimensiones de este desarrollo, que son la económica, la social y la ambiental. Lo mismo, fortalecer mecanismos intergubernamentales de desarrollo sostenible. Y el pilar ambiental en el contexto de la sustentabilidad. Es decir, no se puede olvidar lo ambiental en la sustentabilidad y el desarrollo socioeconómico. Y claro, se plantean instituciones financieras que puedan tener justamente la posibilidad y capacidad de hacer operativa las actividades de cada país en esta materia. Y bueno, se plantean los niveles en los que se puede trabajar, que es el regional, como hablamos de CEPAL, el nacional de un país, el subnacional, es decir, estados y municipios, para el caso de nuestro país. Y en el capítulo 5 se habla del marco para la acción y el seguimiento. ¿Sí? Se plantean esferas temáticas y objetivos de desarrollo sostenible. Y el capítulo 6 se habla de medios de ejecución. Aquí se tiene que revisar, por ejemplo, asuntos de financiación, asuntos de tecnología, de creación de capacidad y luego finalmente el comercio entre naciones y el registro de los compromisos. En este punto de tecnología y de capacidad que se puede crear, hay cosas muy importantes que ustedes deben de saber para la administración. Ahora, hasta aquí tendríamos lo que sería las cumbres como tal, y comentábamos que las cumbres generan acuerdos internacionales que son vinculantes, es decir, generan compromisos internacionales entre países. Y en este caso vamos a revisar lo que tienen que ver con la protección de la atmósfera. En concreto, vamos a revisar el protocolo de Montreal, de las sustancias que reducen la capa de ozono. Y el otro tiene que ver con el cambio climático, porque se habla de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, lógicamente, pues son gases que son contaminantes, tanto naturales como artificiales, de los dos, ¿sí? Es lo que vamos a revisar ahora. Hay más temas, ¿sí?, de los cuales quedan para ustedes las informaciones en los recursos. Déjenme avanzar hacia allá para que lo vean. En los recursos, ahí está. Ahí están las informaciones, ¿sí?, de estas páginas que se pueden revisar para lo que aquí no vamos a revisar.
¿sí? Por el tiempo. Ahora, volvamos en donde estábamos y veamos de qué trata esta sección de el protocolo de Montreal, ¿sí? Este protocolo de Montreal es relativo a sustancias que agotan la capa de ozono. La capa de ozono está en la estratosfera y es una capa que permite justamente la vida como la conocemos. Y este protocolo ha sido ratificado por países de América Latina y del Caribe. Ahorita vamos a ver más detalles de esto. Entró en vigor en el 89, ¿sí? Y hay avances tecnológicos, de modo que el protocolo ha sido ajustado en ocasiones diversas. En total van 6 y se ha modificado en 4. Entonces la convención y el protocolo, ¿sí? Cuentan con la participación universal de todos los países. Ahora, el objetivo de este protocolo es aplicar límites a la producción, límites en el consumo de los principales productos químicos que, una vez que se liberan a la atmósfera, ascienden y destruyen la capa de ozono que protege a la Tierra. Esta capa de ozono es una capa muy delgada que se encuentra fundamentalmente, está en todo el planeta, pero hay partes que se han observado como si fueran agujeros, sobre todo en el polo, en el polo sur, en la Antártida. Entonces, el protocolo contribuye también a los esfuerzos mundiales contra el cambio climático. Hay conexión. Dado que la mayoría de las sustancias que agotan la capa de ozono, ¿sí? Son también gases de efecto invernadero. Y vamos a revisar esa asociación entre un protocolo y otro, este de Montreal y después el de Kioto. Entonces, se cumplen en este año 36 años de la Convención de Viena y los mismos años de la protección mundial de la capa de ozono. La capa de ozono, como comentamos, es una franja frágil de gas que protege a la Tierra de los efectos nocivos de rayos solares, concretamente los ultravioleta, porque los ultravioleta afectan los genes de los seres vivos. Entonces, la utilización durante muchos años, estamos hablando de antes de la cumbre de Estocolmo, pero que aún, no obstante los cambios, algunos productos químicos de innovación igualmente pueden dañar la capa de ozono. Pues muchos años utilizaron productos químicos que dañaron la capa de ozono, ¿sí? Y ponían en riesgo la existencia de los seres vivos en el planeta, humanos y en general. Ahora, un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y la reducción del uso de sustancias que agotaban la capa de ozono. De modo que ahora lo que se está haciendo es mejorar resultados de esas iniciativas dirigidas a afrontar el cambio climático, de modo que los esfuerzos han protegido asimismo también la salud humana y los ecosistemas, reduciendo la radiación ultravioleta del sol natural, del sol que llega a la Tierra. Ahora, se siglan como SAO las sustancias que agotan la capa de ozono. Aquí aparece para ustedes, aquí en negritas, por ejemplo, estas sustancias son emisiones o emitidas de hidrocarburos halogenados. Es decir, los hidrocarburos que contienen halógenos, como el cloro, como el flúor, son artificiales, son producidos en la industria y se llaman clorofluorocarbonados, CFC, o también haluros de clorofluorocarbono. En negritas aparecen los nombres genéricos como clorofluorocarbonos y cierto uso que se le da a ellos. Igual los hidroclorofluorocarbonos y los halones. Esto es algo más químico, simplemente es un señalamiento de los nombres, que los conozcan. Luego sigue tetacloruro de carbono,
los hidrobromofluorocarbonos y bromuro de metilo. Entonces, han sido usados, se ha sancionado su utilización, se ha regulado, pero, y también se ha prohibido en algunas ocasiones, algunos de ellos. Entonces, estas sustancias y otras más que no están en el protocolo de Montreal, ¿sí?, que afectan la capa de ozono, igual podrán ser incluidas y reguladas en un futuro. Por lo pronto, esas son las que están siendo reguladas. Ahora, estas sustancias, aunque son útiles, pues son dañinas y deben ser reguladas. Por eso se crean también las normas internacionales. Y luego en el país, las sociedades mexicanas, las NOMS. Ahora, vamos a revisar la siguiente información referente al protocolo de Kioto, que tiene que ver con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la relación que hay entre el cambio climático y el protocolo de Montreal. Bueno, el caso del cambio climático se inició un protocolo en la ciudad de Kioto, Japón, en el 97, ¿sí?, en diciembre 11. Entonces, ese protocolo de Kioto ha tenido una ratificación, sí se ha firmado por muchos países, pero no se ha ratificado por todos. Y en el 2005 ya tuvo que entrar en vigor, en febrero, ya de que empezar a cumplir ese protocolo. Ahora, actualmente hay 192 partes, o sea, países en ese protocolo de Kioto. Y en concreto, este protocolo pone en funcionamiento lo que se llama la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿sí? Y desde luego, de ahí se deriva el panel intergubernamental sobre el cambio climático. De modo que se comprometen los países industrializados a limitar y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, de acuerdo con metas individuales acordadas. La convención, ¿sí?, pide a esos países que adopten políticas y, desde luego, medidas para mitigar y que hagan informes periódicos. El protocolo de Kioto se basa en los principios y disposiciones de la convención y sigue la estructura basada en los anexos. Ahora, vincula a los países desarrollados y les impone una carga más pesada para cumplir con el protocolo de Kioto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un principio, ¿sí?, que dice responsabilidad común, pero diferenciada, y capacidades respectivas. Es decir, no pueden tener la misma carga los países que no generan suficiente cantidad de gases de efecto invernadero. Porque entonces se reconoce que hay países principales responsables de altos niveles de emisiones de gases a la atmósfera. Del anexo B de este protocolo de Kioto hay objetivos vinculantes para reducir las emisiones en 36 países industrializados y la Unión Europea. Entonces, los objetivos suponen una reducción media de las emisiones del 5%, ¿sí?, en comparación con lo que se liberaba a la atmósfera en el año del 90, ¿sí? Y también en el quinquenio entre 2008 y 2012. Es el primer periodo de compromiso. Ahora, estos gases no solamente son, como comentábamos, el artificial y natural dióxido de carbono, también el artificial y natural metano. Y en el caso del óxido de nitrógeno es derivado de la quema de combustibles fósiles. Y el ozono es un gas que se forma de forma secundaria en la atmósfera. Y aquí sí es un gas de efecto invernadero por la altitud que toma. Ya más arriba en la estratosfera no es un problema. Igualmente hay un gas de efecto invernadero natural y es el que más abunda en la atmósfera, el vapor de agua. Es el que cambia las condiciones meteorológicas en las diferentes partes del mundo. Ahora, este protocolo, esta convención, tenemos que la 18ª conferencia, ¿sí?, la COP18 del protocolo de Kioto, ratificó un periodo de vigencia
hasta el 2020, recién pasado. Y este protocolo de Kioto ha tenido varios logros, que los gobiernos que suscribieron ese protocolo establezcan leyes al interior y políticas para cumplir sus compromisos ambientales. Que las empresas tengan el medio ambiente en cuenta al tomar las decisiones de inversión. Y también el punto siguiente, es importante fomentar la creación del mercado de carbono. ¿Sí? Este mercado de carbono tiene como finalidad lograr que se reduzcan las emisiones al menor costo. Esto significa contabilidad del capital natural. En concreto, viéndolo como emisión de CO2. Ahora, aquí está la información para ustedes y vamos a ver, por el tiempo que tenemos, ciertas partes importantes. En el caso de nuestro país, se firmó esa convención marco y se ratificó después en el 93. Sí, este protocolo en México lo firmó en el año 2000. Y ese protocolo define lo que es la estructura de lo que se llama mercados de carbono. Y esta estructura establece objetivos cuantificados de reducción de emisiones de gases de países desarrollados. Pero en el caso de países que están en desarrollo es diferente. En estos países se estableció lo que se llama mecanismo de desarrollo limpio. Y este mecanismo permite que se realicen proyectos de inversión que se van a elaborar en países en desarrollo para obtener ingresos económicos adicionales a través de lo que se llama venta de créditos de carbono, llamados concretamente certificados de emisiones reducidas. ¿Sí? De modo que con ese tipo de bonos se va a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero a través de secuestrar el dióxido de carbono a la atmósfera. Es decir, en lugar de estar emitiendo gases, vamos a buscar la forma de secuestrar ese CO2, colocarlo en árboles y colocarlos en el suelo. Entonces, los proyectos tienen que ser de tecnología o tienen que ser de mejora ambiental. Concretamente, ampliando la forestación. De ahí los programas importantes de reforestación. Entonces, los compromisos de mitigación, ¿sí? Por el protocolo de Kioto, también se promueve el desarrollo sustentable. El caso de México, México tiene el 5º lugar a nivel mundial en el desarrollo de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, los MDL. Y hay diversos tipos de proyectos, por ejemplo, recuperación de metano. Este tipo de áreas, como es el recuperar el metano, aquí cerca está Cimeprode y en Cimeprode está también Venlesa. En el caso de Venlesa, recupera el metano del relleno sanitario y con ese metano se convierte con su combustión en energía eléctrica. Entonces, son empresas que tienen que ver con que se elaboran, se diseñan con inversiones de los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio y generan entonces una nueva empresa para desarrollar un producto nuevo a través de recuperar el metano. Igualmente hay otras áreas que serían energías renovables, como se llaman la solar y la eólica, y otros serían de eficiencia energética. Y lo mismo de procesos industriales y de manejo de desechos, entre muchos otros. Aquí aparece, por ejemplo, una lámina, ¿sí? De esos proyectos diversos que se tienen ahora para captar inversión y dentro de lo que sería el protocolo de Kioto, generar empresas en México que ayuden a
que ayuden a el secuestro de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está la información. Continúa todavía más aquí. ¿Sí? Ahí está. Ya no tenemos tiempo de revisarla. Pero yo voy a colocar toda la información en la plataforma. Y acá aparecen los recursos que se utilizan y que son para ustedes. ¿Sí? Ahí están todos ellos. Lo mismo que el libro de consulta. Y luego los videos que se presentan para ustedes en el paquete SCORM. Ahí está un video, ahí está el segundo video que les planteo y un tercer video, ¿sí? Y ya luego verían ustedes las preguntas que se plantean, en el paquete SCORM. A ver, aquí me está causando... Ok. Ahí está. Muy bien. Nos queda un poco de tiempo, a mí más tiempo que a ustedes, para preguntas en general del tema. Adelante, por favor. Si quiera preguntar algo. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que revisamos del tema? No, profe, todo bien. Bueno, va a quedar el recurso ahí en la plataforma. Gracias, profe. Gracias. Sí. Tienen siguiente clase. Adelante, vayan a su siguiente clase. No los entretengo. Gracias, profesor. Sí, Gracias, hasta mañana. Sí, hasta la próxima. Y yo coloco entonces aquí en recursos esta presentación para que la puedan ocupar cuando quieran. De todos modos, ustedes saben que aquí está en la plataforma, en su semana 7, el paquete SCORM con la información. Ok, vamos a Gracias, profe. Sí, que esté muy bien. Cuídense, por favor. Gracias. Sí, hasta la próxima. Profe, buenas noches. Tengo Buenas una noches. duda. Adelante, por favor. ¿De qué manera evalúa los foros? ¿Cómo? ¿De qué manera evalúa ¿Evalúo qué? los foros? Ah, bueno, los foros, a ver, vamos a revisar la semana número 2. La semana número 2, porque eso no tuvo lugar. Ahí está. Foro. Aquí tenemos el foro. Ahorita que abra. ¿Estás viendo en la pantalla? Sí, profe. Ah, bueno. Mira, aquí está la evaluación de los foros. Dice, puedes participar de dos formas. La principal es añadir tus comentarios particulares referente a lo que se plantean como dos preguntas, que debes de contestarlas y analizar el tema. Y después podrá, y aquí en este caso dice, si tu participación principal cuenta con el número de palabras suficientes, sin contar las preguntas, y argumentas bien tus respuestas, tu calificación podría obtener hasta 8 puntos. Y cuando tú haces una réplica a comentarios de compañeros, puede ser una réplica o dos, ¿sí? Con 2 párrafos, 120 palabras. Entonces tu réplica igual debe estar bien argumentada, con palabras suficientes, y puedes obtener hasta 2 puntos. Entonces, sumando 8 más 2 te daría hasta 10. Es como se evalúa el foro.
En mi foro yo hice eso, profe, y tengo un 7. ¿Hiciste las dos partes? Sí, Sumaron 7, 5 más 2. O sea, tienes 7 en total. sí, tengo 7 en total. Yo hice réplica también. Aunque entonces sí, quizás réplicas 2 puntos y 5 puntos en tu participación. Es decir, no llegaste a 8. No llegaste a 8, te quedaste con 5. Debe tener que ver con el tipo de argumentación con el que participaste. Sí, lo checaré, profe, gracias. Ándale pues. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo, profe. Adelante, Gloria. A ver, quiero nada más revisar el tema. Esto de las cumbres y de los protocolos y lo que nos estuvo diciendo, por ejemplo, se hace cada determinado tiempo y luego acude las dependencias a nivel mundial y luego esas las bajan a los planes de gobierno y luego eso la implementación tanto en gobierno y como acciones en la empresa. O sea, quiero entender en sí, por ejemplo, todo este tema que se rige, ¿verdad? Que tiene normas, se encuentran lineamientos, protocolos, temas, a lo mejor de sustentabilidad, lo de la capa de ozono, lo del efecto invernadero, pero eso ya después se baja hasta nivel empresa, o sea, nada más. Sí, el nivel, digamos, local es a nivel municipal y a nivel de empresa. Y desde luego comentábamos que a nivel también de social, sociedades, grupos distintos que tengan interés en participar en algún programa de sustentabilidad. Sí, entonces, un grupo social que se... Pero no aplica en diferentes países. Por ejemplo, las cumbres entra México y entra otros países. Sí, Naciones Unidas tiene está para todos los países del mundo. Algunos países no se han incorporado, muy pocos, van a salir algunos, pero casi todos están dentro de Naciones Unidas. Y estos acuerdos, como son vinculantes, pues son obligatorios. Cuando no son vinculantes, no es obligatorio y es decisión de cada gobierno participar o de cada grupo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que tú preguntabas. Se intenta que todo el mundo participe, sea como un grupo, sociedad civil, una ONG o una dependencia de gobierno. Por ejemplo, cuando hablamos de educación ambiental formal, es instituciones públicas de educación, universidades públicas y privadas. Educación no formal, hablamos de empresas, instituciones de gobierno, y de la educación informal, hablamos de cualquier plática en la que participemos o comentarios y podamos generar información para que otros tengan también una información y un interés. Por ejemplo, tan simple como un papá o una mamá enseña a los hijos a separar residuos, enseña a los hijos a utilizar residuos o cultivar plantas, etcétera. Forma una manera informal de educar a alguien más. Entonces, las cumbres internacionales participan los países. ¿Quién participa? Bueno, depende del tipo de cumbre. El caso del ambiental es Semarnat, principalmente, y otras secretarías que tengan que ver con lo ambiental. Y ya de ahí podrían participar también, si las invitan, organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Y grupos civiles, si son invitados. Pero fundamentalmente es de gobierno. Gobierno y dependencias de gobierno, las que participan en la ONU de forma concreta. Y puede haber mesas de trabajo externas en la que pueda participar cualquier ciudadano organizado fundamentalmente y preferentemente en grupos.
Entonces los particulares no entran como empresas. Sí, una empresa puede participar en una cumbre asociada a alguna organización. Sí, sí puede. Pero tiene que ser una asociación no lucrativa. No, no importa. No Ah, importa. Cualquier empresa puede participar. Incluso puede participar a nivel de una Secretaría de Estado. O sea, puede, si por ejemplo una empresa está trabajando en tecnologías medioambientales para reducir la contaminación, puede informar esto a la Secretaría, Semarnat en este caso, o de Salud, la que corresponda, y de esa manera poder incorporarse a lo que presentaría la Secretaría de Estado en la cumbre. ok. Sí, muy bien. Sí, sí tiene que haber una vinculación entre lo empresarial y lo gubernamental. Ok, gracias. Sí, Gloria. ¿Alguien más quiere preguntar algo de nuestro tema de hoy? Sé que tienen clase, tienen que irse a otra sesión. Entonces, pues vamos a concluir nuestro día de hoy. ¿Sí? Voy a dejar de grabar